se libera el campo de Auschwitz, un campo de exterminio nazi que lamentablemente hizo que millones, cientos de miles de vidas pues se perdieran, sobre todo de judíos que eran perseguidos para el momento. Vamos a estar conversando con la doctora en Ciencias Políticas Nora Fischbach sobre este tema, esta conmemoración tan importante, tan simbólica para la comunidad judía en Venezuela, pero también en el mundo. ¿Por qué es tan importante la adopción de esta resolución para un reconocimiento a esta catástrofe mundial que fue el Holocausto, también como ustedes lo conocen, la Shoah? Bueno, sí, con la resolución se le da un nombre y un reconocimiento a las víctimas del Holocausto, y básicamente el Holocausto se refiere a las víctimas judías, a pesar de que también de otras minorías que fueron asesinadas por el régimen del Tercer Reich alemán, y no nada más asesinadas por los perpetradores, que fueron aquellos que cometieron directamente los crímenes, sino por aquellos que se quedaron callados y voltearon para el otro lado mientras otros iban siendo asesinados. Es muy importante darle cara a las víctimas por varias razones, pero una de las más importantes es que esto no se repita o no se repitiera en un futuro. Lamentablemente vemos como si se repite o se repitió, se ha repetido no nada más en el caso de Ruanda o de la antigua Yugoslavia, sino como ahorita en China se repitió con la minoría musulmana, se repitió también con los Rohingya, etcétera, etcétera. O sea que incluso muchos casos no salen a la luz y mucha gente no lo sabe. exactamente, las violaciones de los derechos humanos, todo eso parece ser que se había llegado al tope con el Holocausto, y esta es una forma de recordar y de no olvidar y de pasar la historia de cada generación de una familia u otra, porque también los sobrevivientes biológicamente se van muriendo, y oír un testimonio de una primera generación no es lo mismo que oírlo de una segunda generación. Entonces es importante tener un día para recordar, y cada día tiene un tema diferente. En este caso, este año 2021 se escogió el tema de qué pasó una década después y cómo influyeron los sobrevivientes y sus testimonios en moldear la sociedad después de que pasara esta catástrofe que tú has llamado de la asesinato masivo e industrial por parte del Estado de 6 millones de judíos y de otras minorías, como lo que se conoce como los gitanos, que son los romaníes, los homosexuales, los testigos de Jehová, cualquiera que no, los prisioneros de guerra soviéticos, polacos, etcétera. ¿Cómo hacer frente al negacionismo todavía de algunos países que no reconocen que haya existido el Holocausto, incluso algunos que señalan que fue un hecho planeado en la historia para hacer que existiera el Estado de Israel que hoy conocemos? Bueno, primero que el negacionismo en este momento... Incluso es penado, ¿no? En algunos casos. Sí, sobre todo en los casos en Alemania, en Europa, en Italia, que fueron los países fascistas. De hecho, el fascismo se inventa, la palabra fascismo viene en realidad de Italia, no obstante después es ejercida por los nazis, por la extrema derecha. Sí, es penado totalmente. También cualquier símbolo que sea de origen nazista o de origen fascista. No obstante, lo que preocupa en este momento es el crecimiento precisamente del antisemitismo y de todas las teorías de conspiración que han surgido y sobre la pandemia que han habido y que culpabilizan a los judíos como culpables de la pandemia misma del COVID-19, cosa que es absolutamente que no es normal. Por otra parte, el negacionismo no es yo no lo llamaría el verdadero problema, porque eso precisamente está muy seguido y está reglamentado y se puede seguir.
No obstante, lo que más me preocuparía en este momento es la relativización o banalización de lo que es el Holocausto. Es decir, mira, no fueron 6 millones. Aquí no se trata de una competencia, si es 1,5 millones, si fueron 6 millones o si fueron 5.999.999 muertos. Se trata de que aproximadamente las cifras son 6 millones y entonces eso de hablar de que bueno, de que Auschwitz no era un campo de concentración, eso es lo que más preocupa, es la banalización o trivializarlo. Y por lo tanto también apoya el resurgimiento, acelera el resurgimiento del antisemitismo y es lo que hemos visto últimamente, sobre todo en Europa, en países como Austria, en Francia, que han existido ataques antisemitas importantes, ¿no? Sí, otro problema importante también es que hay un país, específicamente Polonia, que ha querido reescribir la historia y que ahorita decir campo de exterminio o campo de concentración polaco lleva hasta penas de cárcel. Y esto la verdad es que si bien es cierto que no eran campos hechos por polacos y que muchos polacos estuvieron en este campo, tanto en Auschwitz como en otros campos de concentración, sí también hubo colaboración y también hubo partisanos polacos, es decir, fuerzas que lucharon contra los nazis, también hubo colaboracionistas o gente que colaboró con el régimen nazi, eso no se puede dudar. Entonces, reescribir la historia es entrar en un terreno muy difícil para cualquier país. La vigencia que cobra hoy los testimonios de miles de sobrevivientes del Holocausto, algunos ya han muerto, pero han quedado sus testimonios plasmados en líneas, incluso en registros importantes que se lograron para la fecha, porque fueron pues momentos graves, críticos, los más oscuros para toda nuestra historia a nivel mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo el Holocausto judío hecho por los nazis contra esta población tan importante, tan perseguida para el momento. Pero la vigencia que cobra hoy todos estos testimonios que certifican que existió tal catástrofe en la historia. Bueno, los testimonios son muy importantes porque los testimonios dan cuenta de que primero cada testimonio de cada uno de los sobrevivientes es una historia diferente. Cada uno logró sobrevivir al infierno de una manera diferente y buscó sus herramientas de sobrevivir al infierno porque realmente cualquier cambio de exterminio, por ejemplo, en el caso de Treblinka, que hay muy pocos sobrevivientes de Treblinka, es entrar al infierno. Entonces, es importante que sigan habiendo o haciéndose películas, haciéndose los testimonios para que cuando venga la generación que viene, que es, por ejemplo, ya la generación de mis nietos, no va a conocer sobrevivientes, o sea, la primera generación que son los sobrevivientes vivos. Entonces, tienen que quedar esos sobrevivientes o los testimonios grabados en películas, ya sean testimonios hechos en Yad Vashem, que existe, o en testimonios llevados por el Museo de Estado Auschwitz-Birkenau, que queda, por supuesto, en Polonia, en Oświęcim o Auschwitz, como se dice en alemán. Y bueno, sí, son importantísimos porque revelan la capacidad que tiene el hombre ante la mayor perversidad y ante la mayor maldad de sobrevivir y de sacar fuerzas de donde no las tiene prácticamente. Vamos a hacer una pausa, pero regreso continuamos conversando con la doctora en Ciencias Políticas Nora Fischbach, justamente porque mañana se celebra el Día Internacional en conmemoración a las víctimas del Holocausto, un pedido que hizo la ONU en 2005 a los países para que tomaran en cuenta y sobre todo reconocieran esta catástrofe mundial y haciendo también honor a sus fallecidos, pero también a los sobrevivientes que cuentan hoy su historia. Precisamente después de la pausa hablamos sobre algunas actividades que estará realizando Ana Frank, un espacio muy importante en el país, sobre este día y con la presentación también de un audiovisual muy importante, pero de la emigración judía, no solo en el mundo, sino la que hay en nuestro país hoy en día.
En 1945 pues ocurre lamentablemente la Segunda Guerra Mundial y por ende el Holocausto, como nosotros lo conocemos, pero los judíos tienen un nombre que adoptaron para esta catástrofe. Terribles momentos oscuros para la historia de todo el mundo, principalmente porque los judíos fueron quienes más sufrieron en este momento. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial y por ende es liberado el campo de Auschwitz, pero es mucho lo que se teje luego de esto, también de los eventos que acontecieron antes de que iniciara todo el movimiento que iniciaron los nazis, por supuesto, para la época. Estamos conversando con la doctora en Ciencias Políticas, Nora Fischbach. Quería hacer una comparación entre lo que es Holocausto y Shoah, que es como ustedes lo conocen en la comunidad judía y hebrea en todo el mundo. Bueno, en realidad Shoah es catástrofe y es una catástrofe lo que le pasó al pueblo judío o a la judería europea durante los años 1938, diría yo, que es el parteaguas a partir del pogrom del 9 y 10 de noviembre de 1938, a pesar de que Hitler asciende al poder en el año 33 y ya con eso en el 35 se imponen las leyes de Nuremberg en 1935. No obstante, en realidad la máquina de matanza comienza a partir de 1939. Y antes, o sea, en 1939 comienza algo que vino previo a los campos de exterminio y campos de concentración, que fue lo que se llamó el Holocausto por las balas, que eran los Einsatzgruppen, que eran los grupos de especiales, comandos especiales de soldados alemanes que iban matando por balas a los judíos y los hacían que se desnudaran primero a los hombres, que tiene su explicación porque los hombres los mataban a los hombres, después a las mujeres con sus bebés y mataban sin cesar todo el día. La explicación para que se dejara este tipo de ejecuciones es que se descubrió que los soldados alemanes se cansaban al final del día de ver tanta muerte tan cercana y por eso al final o al mediados de la guerra vieron como alejándose de las víctimas que eran los judíos y no nada más los judíos, sino las otras que había mencionado, todo aquel que no cupiera en lo que era para ellos el ideal ario. Entonces, al alejarlos a través de las cámaras de gas o de los vagones que llenaban de gas también, porque metían los tubos para que la gente, mientras ellos dieran vueltas, se murieran por falta de oxígeno y por monóxido de carbono, o por torturas, o porque los dejaran morir de hambre o enfermedades como el tifus o la difteria, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que fue una verdadera catástrofe. Holocaustum, que viene del griego, en realidad es la muerte o la ofrenda que se quema por el todo. Entonces, la ofrenda generalmente, porque también tiene un significado religioso, la ofrenda generalmente debe ser que uno la entrega de uno mismo. Y no creo que ninguna de las personas que haya ido, ya sea a los paredones de fusilamiento, ya sea que fueran ahorcados o a las propias cámaras de gas, iban voluntariamente a ellos. Entonces la palabra más apropiada para utilizar es la Shoah, pero se ha popularizado tanto el inglés como en el español, utilizar holocausto y se acepta, pero se dice Shoah u holocausto en realidad. Ya que mencionaba a los soldados que para el momento obedecían muy bien a las órdenes de Hitler, también habían otros actores en escena para ese momento durante la Segunda Guerra Mundial. Eran soldados japoneses, también las tropas soviéticas, las tropas nazis, en este caso alemanas, en este caso por la Alemania nazi de Hitler para el momento. Pero ¿cuál es la resistencia de cada una de ellas? ¿Quiénes resistieron más? ¿Quiénes eran más fuertes? ¿Y quiénes reconocieron los errores que pudieron haber cometido? Bueno, en realidad yo creo que los tres, en este caso los japoneses y los nazis pertenecían al eje aliado,
en este momento, perdón, al eje del mal, lo que en cambio los soviéticos eran de los aliados. No obstante, cuando se analiza el tipo de criminal de guerra, porque los que mandaron después a los gulags, que fueron soviéticos, y cuando hubo los criminales de guerra japoneses y los criminales de guerra nazi, hay una diferencia particular con los criminales de guerra nazi, que es que entre los criminales de guerra soviéticos y los criminales de guerra japoneses, algunos se arrepintieron de lo que habían hecho. No obstante, los nazis nunca se arrepintieron de los crímenes que habían cometido contra los judíos o contra los que fueran a asesinar. Ellos nunca se arrepintieron, y eso se puede ver también a través de las grabaciones hechas por Sasson en la Argentina a Eichmann, que él decía que él, bueno, había cumplido su labor de haber matado 6 millones, pero que le quedaron 4 por afuera, porque habían 10 en total en Europa, era el censo más o menos. Entonces, y que él se arrepentía de no haber matado a toda la judería europea. Entonces, y con cualquier gran que se juzgó en aquel momento, ninguno en ningún momento tenía remordimiento del crimen que había cometido. A diferencia de los otros dos, que sí hubo en casos arrepentimiento. Sin embargo, hubo personas en el momento que, a pesar de que colaboraban para el régimen nazi, ayudaron a muchos judíos a salvarse. Es el caso de Oskar Schindler, como ya lo conocemos, así como otros que luego fueron reconocidos e injustos por las naciones. En el caso del Holocausto judío, no son colaboracionistas, esos son precisamente los justos entre las naciones, como tú acabas de decir. Exacto, pero por un momento tenían la misión de contribuir con lo que estaba sucediendo en el momento, con la catástrofe, pero luego ayudaron a que muchos se salvaran. Incluso tenían algunos, en el caso de algunos, trabajando judíos en sus tierras, en sus campos, en sus empresas, pero en un momento también iban a morir. Sin embargo, muchos lograron salvarse gracias a ellos. Claro, por supuesto, ese fue el caso de la famosa película de la lista de Schindler, que quiero mencionar que precisamente es ahí donde se abre el dique de los grandes testimonios, porque después de eso Steven Spielberg crea la Fundación Shoah, y la Fundación Shoah es la que busca los testimonios de todos los judíos alrededor del mundo, entre ellos el de mi abuela, Zichrono Libraja, y da testimonio para que estos testimonios sirvan para la posteridad. Y no nada más eso, es importante porque 6 millones es un número y una estadística, y nosotros no podemos dejar atrás que cada cifra, cada persona tenía una vida antes de ir a ese fusilamiento, a esa cámara de gas, a ese gueto donde murió, o fue tirado por la ventana, o fue fusilado. Entonces, eso es una vida, y una vida cuenta. O sea que no nada más si salvara van 1.200, si salvaba uno es suficiente con demostrarlo para ser nombrado justo entre las naciones. Lo que quisiera rescatar de esto es de que en situaciones en donde se están violando los derechos humanos no debemos quedarnos callados, sino más bien enfocarnos a ver cómo podemos colaborar y alzar nuestra voz para no dejar de mirar al lado y seguir como si no estuviera pasando nada. En Venezuela hay un caso particular porque precisamente en 1939 llegan unos buques muy importantes, como se le dice hoy los buques de la Esperanza, con un audiovisual que van a presentar en espacio Ana Fran, precisamente Caribia y Königstein. Uno ingresó a través del puerto de La Guaira y otro por Puerto Cabello. Pero allí llegaron 251 judíos, los primeros en Venezuela. 251 judíos. 251, y luego pues llegaron otros, pero eran rechazados para el momento por gobiernos de la región, latinoamericanos, y Venezuela para el momento le abrió las puertas a muchos a través del gobierno que se sentaba para la fecha y que también abrió un proceso democrático importante en nuestro país. Esta actividad que enmarcan en este año, In Memoriam 2021, enmarca precisamente eso que estamos mencionando. Sí, nosotros los venezolanos, particularmente porque yo tengo de los dos lados, tanto por madre como por padre, porque por madre fueron a Polonia, a Auschwitz, entonces ellos
vivieron toda la vida, toda la guerra entre el gueto de Buch, mis abuelos, y por parte de padre estoy viva porque, bueno, por la parte de madre porque mis abuelos sobrevivieron a Auschwitz, pero por parte de padre porque vinieron y aprovecharon la oportunidad del Caribe. O sea, hubo 2 botes, lo que va a pasar el espacio de Ana Frank este año con la actividad de In Memoriam, se llama Los Buques de la Esperanza, y es un documental en donde se narra qué es lo que pasa con estos 2 buques que salen de Hamburgo sin destino cierto. En su mayoría eran vieneses, ¿no? De Austria. Sí, la mayoría eran austríacos con dinero que podían darse el lujo de pagar un pasaje. Uno era en realidad un bote de vacaciones, como irse en un crucero que tenía algunos judíos, pero ellos esperaban poderse bajar precisamente en una isla caribeña, entre ellas Trinidad, y quedarse ahí, igual que el Königstein. Entonces, después de tocar varios puertos, de hecho fue con otro barco que fue el San Luis, ellos fueron devueltos de Cuba a Alemania y directo fueron asesinados. Entonces, pero con respecto a los botes de la esperanza o los buques de la esperanza, nosotros los judíos venezolanos nos sentimos muy agradecidos al general Eleazar López Contreras, presidente en ese momento de la República, en donde recibió a estos 251 judíos, entre ellos a mis abuelos paternos y a mi papá y a mi tía abuela, y llegaron a este país en donde eran buques tan grandes que ni siquiera, o sea, al principio no les dejaron entrar, pero ya cuando los buques estaban dando la vuelta para irse para Curazao, quien tiene mucho mérito también es la esposa del presidente Eleazar López Contreras, y le dice, no, estos te van a ayudar a desarrollar el país, etcétera, y los dejó entrar, y entraron estos 2 buques, y los venezolanos los recibieron con una gran bondad, con frutas, con bananas, inclusive como no entraban en el puerto estos buques porque eran de gran calado, entonces prendieron las lucecitas del pueblo en Puerto Cabello y en La Guaira para que se pudieran bajar de los barcos. Vamos a continuar conversando sobre esa historia que está muy interesante. Al regreso de esta pausa estamos conversando con Nora Fischbach, doctora en Ciencias Políticas. A la vuelta más en Brújula Internacional. Continuamos conversando con la doctora en Ciencias Políticas, Nora Fischbach. Precisamente Espacio Ana Frank organiza como cada año actividades en honor a la memoria de las víctimas del Holocausto, y este año tienen un documental o un audiovisual para presentar a toda la familia venezolana interesados en participar en estas actividades. Quería precisamente que nos comentara sobre eso, lo que va a estar ocurriendo en estos días, sobre todo mañana, cuando es el día que se conmemora esta fecha tan importante. Bueno, precisamente ya está abierto, de todas maneras busquen en las redes sociales, sobre todo en Instagram, Espacio Ana Frank y Memoriam, para el enlace que los llevará a poder ver el documental Los Buques de la Esperanza, y mañana en la noche, si no me equivoco, es a las 7 de la noche, o de 6 a 7 de la noche, va a haber un Zoom hablando inclusive con una de las hijas del general Eleazar López Contreras sobre lo que fue el significado de estos buques que entraron a Venezuela con unos pocos judíos y qué representó para estos judíos la entrada de ellos a Venezuela. Fue algo muy generoso de los venezolanos para el momento, ¿no? Acobijar a tantos judíos y hacerlos parte de una comunidad tan cálida como la nuestra. Definitivamente. O sea, yo creo que cada uno de los pasajeros que vino en esos buques está absolutamente agradecida hasta el día de hoy con Venezuela y con todo lo que la patria, o sea, esta patria que hicimos nuestra, en mi caso porque soy descendiente directa de estos buques, pero todos los que vinieron
también después de la Segunda Guerra Mundial hemos hecho nuestra esta patria para trabajar en ella, para crecer en ella, para hacerla crecer en todos sus aspectos, social, económico, de todo punto de vista, porque creo que uno debe devolver lo que le ha dado la patria a uno. Entonces, es una manera, ya sea por trabajo social, ya sea con trabajo profesional, etcétera. Descendientes de eso, mira, de esos buques hay muchos que no te puedo nombrar porque me quedaría, oye, mal si menciono a uno y no menciono a otro, porque que son personas que tienen mucho peso en Venezuela, en el sentido de que contribuyeron con la cultura, con todo tipo de labores en Venezuela. La invitación final para ver el documental y participar de las actividades que organiza Espacio Ana Frank. Bueno, por favor que se metan en el link que tienen ellos sobre todo en Instagram, que busquen también por Espacio Ana Frank y que busquen el documental, que ahí está el link para que puedan ver el documental, para mañana participar en el Zoom y los invito a que participen en el Zoom de mañana, que es de 6 a 7 de la noche. Ha sido un gusto recibirla como siempre acá en Brújula Internacional, un placer y por cierto, feliz cumpleaños. Gracias. Nos despedimos, estamos